séptimo laberinto. Y hoy tenemos como invitado al doctor Eduardo Carballo, médico psiquiatra, analista junguiano, certificado por la International Association for Analytical Psychology, nacido en Venezuela y en la actualidad se encuentra en la ciudad de Bogotá, donde ejerce su consulta, articulista, conferencista, y nos va a hablar sobre este tema tan complicado, la neurología de los sentimientos. Yo comenzaría, dándote la bienvenida, Eduardo, a quien le tengo muchísimo aprecio por ser un excelente profesional, pero excelente persona también. Bienvenido, Eduardo. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, Luis y todo el equipo, y a su audiencia, que realmente las diferentes veces que me han invitado acá, realmente ha sido un enorme placer poder compartir con ustedes y discutir estos temas que son una maravilla. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Para nosotros, gracias a ti. Yo comienzo con lo primero, un poquito de teoría, que es la neurología o neurociencia de los sentimientos, haciendo la distinción entre sentimientos y emociones, porque tendemos a confundirla, pero sentimientos y emociones son dos cosas distintas. Entonces, ¿qué viene siendo la neurociencia o la neurología, si es el caso, de los sentimientos y de las emociones? Hay algo que se te fue la voz, Eduardo. Creo que ajusta la voz. Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, que yo creo que yo creo que tanto el tema como el día vienen al caso como para poder ver cómo nos movemos, tratando de explicar un poco, este día que, como ustedes señalaban, tiene sus complejidades, cómo de la misma manera nosotros en la construcción de nuestro mundo interior y de la forma en que entendemos la realidad también tiene una cantidad de complejidades, y cómo esa construcción de complejidades tiene que ver con vamos a decir, como el hardware, ¿no? Es como el aparato donde cómo funciona, o sea, porque de alguna manera una imagen como una aproximación, una metáfora de cómo funcionamos nosotros, la podemos ubicar como en una computadora que tiene una cantidad de circuitos y una cantidad de elementos que están allí, que se interconectan. La parte de video se conecta con la parte de micrófono y esta se conecta con la memoria interna, y así va el cuento. Y de alguna manera le ponemos una cantidad de programas, y esos programas los alimentamos dependiendo de las necesidades o de la personalidad o de la naturaleza de cada uno de nosotros. Cuando nosotros hablamos de la neuropsiquiatría, de la neuropsicología, de todo el campo de las emociones, que lo podemos hacer igualmente para el campo de los pensamientos o el campo del comportamiento, estamos de alguna manera tratando de entrar en esa red tan compleja que es el sistema nervioso del ser humano. Y hay algo que, aunque suene un poco extraño, esto es algo que tiene muy poco tiempo, porque el cerebro, por ser un órgano tan importante, los órganos más importantes del cuerpo humano están muy protegidos. Por eso es que corazón y pulmones están en la caja torácica, que funciona como un gran elemento blindado para proteger esto. ¿Okay? No, fíjate que no es lo mismo los órganos del abdomen, que están como más expuestos, a los órganos que tenemos en la caja torácica, que son órganos vitales. Si seguimos esa lógica, vemos que el cerebro es el órgano que está todavía más blindado. O sea, el cráneo realmente es una caja blindadísima desde todo punto de vista, no solamente como estructura ósea, porque funciona realmente, es durísimo ese tema de cabezadura, es realmente cabezadura, o sea, dentro de esa estructura está el órgano
que de alguna manera es donde se registran las funciones más importantes que nos hace humanos. Y por otro lado tiene un filtro muy importante en relación a la entrada de sangre. Entonces no era fácil entrarle al cerebro, porque entrarle implicaba una cantidad de riesgos, o sea, de infección, de dañar el tejido. No lo puedes medir por la sangre, o sea, tú no puedes medir el nivel de serotonina directamente en sangre, o sea, tú no puedes medir el nivel de dopamina directamente en sangre, lo tienes que hacer de manera muy indirecta. Pero cuando aparecieron la resonancia magnética, y en particular la resonancia magnética activa, que eso fue, lo pudiéramos decir en términos de la historia de la psiquiatría y de la neurología, fue ayer, por eso fue en los 90, entre los 90 y el 2000, fue gracias a ese descubrimiento que logramos empezar a entrar en el cerebro de una manera no invasiva. Y entonces se empezó a estudiar al cerebro, las funciones cerebrales, con esta máquina, ¿no? Ponían a alguien a pensar en algo, o a sentir algo, o a evocar algo, y veían cómo el cerebro reaccionaba. Y ahí pudimos determinar, efectivamente, núcleos donde empezamos a diferenciar los núcleos vinculados con el pensamiento y con funciones cognitivas, núcleos que tenían que ver con emociones, que tiene que ver con una parte del cerebro muy particular, y elementos y activaciones que tenían que ver con sentimientos. Y gracias a eso es que hoy en día tenemos más o menos un mapa de cómo funciona el cerebro, los núcleos y cómo se establecen dinámicas particulares. Eduardo, entrando en materia, en el tema de la neurociencia de las emociones, ¿y dónde catalogamos la felicidad y cómo la catalogamos? ¿Es la felicidad un instante, momentos, o es, y me perdonas que utilice este término que no es el apropiado, pero es el que se me ocurre, no es un chorizo que se extiende y nunca tiene corte, o tenemos que vivir eternamente en resiliencia? Bueno, es una pregunta compleja que tiene una cantidad de elementos. Vamos a ver cómo la disecamos un poco para poder entrar en ella, ¿no? Yo creo que, un poco retomando la pregunta, ¿no? En relación a si la felicidad es una emoción o no, y si la felicidad se puede, es un pico emocional, o es algo que de alguna manera se puede prolongar, lo podemos prolongar en el tiempo. Y el otro elemento que terminaste, que creo que es a lo mejor, o así lo entendí, como la pregunta entre felicidad y resiliencia, ¿no? Entonces creo que son como varios elementos dentro de la pregunta, ¿no? Que en sí mismo va para hacer un seminario, pero bueno, vamos a tratar de responderlo de la manera, si se quiere, como más simple, tratando de simplificar esto. Hay algo que yo comento y que bueno, creo que lo he comentado en este espacio, que yo me he propuesto un poco a tratar de llevar la psicología a la calle, ¿no? Yo creo que en la medida que nosotros conocemos de psicología, de nuestra psicología, de la psicología humana, tenemos herramientas para poder lidiar con nuestra cotidianidad y con las situaciones que tenemos. Entonces, bueno, he tratado como de simplificar los aspectos psicológicos y psiquiátricos para tratar de transformarlos para tratar de aceptarlos, vamos, a personas que no tienen por qué tener una información muy complicada acerca de esto. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacerlo. Entonces, hay algo que es muy importante, es saber que la gran mayoría de los seres vivos tienen sistema nervioso. La diferencia entre unos y otros es la complejidad del sistema nervioso. Y de alguna manera la complejidad del sistema nervioso está vinculada con la evolución que ha tenido ese representante de especie viva, vamos a ponerlo así. Todos los seres humanos compartimos, todos los seres vivos compartimos una parte de reacción a el entorno de una manera directa,
frente a lo que podemos llamar los elementos que irritan en el entorno. ¿Okay? Es lo que tiene que ver con las reacciones instintivas, las reacciones como muy, hay un contacto con un determinado estímulo y hay una respuesta inmediata. ¿Okay? Si todos, bueno, este es el comentario que creo que hace la gran mayoría de las personas. Si tú te acercas a algo que está caliente, inmediatamente alejas el miembro, la mano o la pierna o la superficie de tu piel que estuvo en contacto con eso, porque inmediatamente de manera acción-reacción hay un elemento de respuesta para que tú no te dañes, ¿no? Eso está desde el ser humano, desde el hombre, mujer, hasta una ameba. Una ameba tú la pones a flotar en un líquido, en un sistema líquido, y si tú cambias el pH, la ameba se va a mover hacia un lado o hacia otro lado, un poco también buscando la preservación. Entonces hay un primer elemento que es muy acción-reacción, y que tiene que ver con la preservación del organismo. Ese primer nivel que compartimos cantidad de seres vivos, en las personas que han estudiado el sistema nervioso desde un punto de vista evolutivo, es lo que han llamado el cerebro reptil. Es una parte donde nosotros estamos preservados y no tenemos que pensar sobre determinadas funciones o determinadas situaciones. Nosotros no pensamos que tenemos que decirle al corazón late para que se mantenga latiendo, o al aparato respiratorio expándete y retráete para que tenga sus movimientos. Eso lo mantiene en automático una parte del cerebro, una parte del sistema nervioso que tiene esos elementos, y vamos viendo cómo hay un cierto aspecto de economía. Si tuviésemos que estar pendiente de respirar y de que el corazón funcione, y además tratar de organizar los pensamientos para dar una respuesta, y bueno, no pudiéramos, o sea, esto sería una cosa de una complejidad increíble. Entonces, ya saber que bueno, que mientras yo esté en este programa no me va a morir de un paro respiratorio, ya es bastante. Entonces, eso lo vemos desde un punto de vista de economía energética, es fundamental porque tenemos una cantidad de energía que nos sobra para poder interactuar, para poder construir, para poder movernos. En un segundo nivel, hablando evolutivamente, aparece el mundo de las emociones. Cuando nosotros vemos la estructura del sistema nervioso, vemos que hay un núcleo, voy a empezar a hablar ahora del sistema nervioso humano. Que sea humano no quiere decir que no lo compartamos con otros animales, ¿okay? Ese mundo de las emociones es previo al de los sentimientos, ¿no? El mundo de las emociones es previo a los sentimientos, y vamos a ver cómo se va armando eso, ¿no? Hay muchas personas que han entendido, o sea, obviamente esto es una reconstrucción teórica, porque no tenemos cómo hacerle el seguimiento evolutivo duro, por darle un nombre, sino se ha hecho a partir de inferencias, comparando especies, comparando situaciones, comparando incluso homínidos, seres humanos no tan complejos como el Homo sapiens, que somos los seres humanos actuales, sino con otras representaciones de seres humanos. Y entonces se ha encontrado con que en ese proceso evolutivo, después del cerebro reptil, aparece una estructura muy importante, que es lo que se llama el sistema límbico. El sistema límbico es el sistema de las emociones, y también se entiende como un sistema ahorrador de energía. Si yo tengo miedo, yo siento miedo, yo preparo a todo mi sistema para protegerse de ese miedo y actuar de inmediato. Fíjate, ahí hay también una acción-reacción un poco más compleja que simplemente un estímulo que aparece. Hay una acción-reacción frente a una situación que genera todo un movimiento y una respuesta emocional que prepara al organismo para actuar.
Entonces hay una respuesta frente a una situación y hay una preparación. Por eso es que nosotros identificamos como emociones primarias el miedo, que es fundamental, donde se ha descrito la respuesta frente al miedo en el actuar, en el enfrentarse o en el huir. En la mayoría de los mamíferos esa respuesta de enfrentarse o huir, el fight or flight, está compartido. Los seres humanos tenemos una tercera respuesta, que es que uno se puede quedar paralizado. Y si nos da tiempo, de repente podemos profundizar un poco en eso, porque ahí empieza a aparecer la relación con otros núcleos que tienen que ver con los sentimientos. Entonces tenemos el miedo, que nos prepara para actuar o para correr. Tenemos la rabia, que nos prepara para defendernos, para defender territorio, para defender lo que es nuestro, para poner límites. Está la tristeza, que es una forma que tiene el sistema nervioso para autorregular pérdidas importantes. Entonces vamos viendo emociones, estas primeras emociones que las podemos identificar como respuestas a situaciones que nos permiten una autorregulación y una adaptación muy rápida. ¿Okay? Estas emociones, como se viven, de alguna manera se viven como un poco de malestar. O sea, no es agradable sentir rabia, no es agradable sentir miedo, no es agradable sentir tristeza. Hay algunos autores que los han llamado emociones negativas. En general, no podemos hablar de emociones positivas o negativas, porque las emociones, todas ellas, forman parte de este sistema tan complejo de respuesta. Entonces todas son positivas. Pero se llaman negativas en el sentido del efecto que generan. O sea, cuando uno tiene una tristeza, bueno, uno está pesado, uno está lento, uno no le provoca las cosas, uno le cuesta relacionarse con elementos que distraen o que pueden ser de disfrute. Cuando uno tiene rabia, bueno, uno tiene un malestar interno, uno tiene como una necesidad de sacarse algo el sistema necesita como moverse a nivel muscular. Cuando uno tiene miedo, entonces, bueno, lo mismo. Se acompaña de una cierta incomodidad, ¿no? Eduardo, ¿y cómo vinculamos esas emociones que tú nos estás describiendo con los sentimientos? ¿Cuándo comienzan a surgir los sentimientos? Ok. Fíjate, bueno, vamos a ir como haciendo la distinción, ¿no? Las emociones, entonces tenemos estas reacciones, muy directas frente a determinadas situaciones y que producen una respuesta en el organismo, pero a la larga, y eso es lo que nos diferencia de otros animales, estas emociones empezamos a vincularlas con pensamientos. Yo empiezo a pensar acerca de lo que yo estoy sintiendo. ¿Okay? Si yo tengo una pérdida importante al principio de mi vida, entro en una tristeza importante al principio de mi vida, yo puedo darle un significado a eso que estoy viviendo desde lo que yo pienso, y aparece el sentimiento. La vida es triste porque yo tuve esta pérdida, y yo empiezo a reconocerme empiezo a tener como, por darle un nombre, como moods de tristeza, que ya son sentimientos. En relación a la respuesta que tenemos, yo empiezo a construir valoraciones sobre mí mismo que tienen un elemento que está vinculado con algunas emociones, pero que son sentimientos. ¿Cómo me siento yo frente a los otros? Si yo he tenido memorias, he tenido muchas experiencias de rabia o de miedo, bueno, de alguna manera la percepción de mí mismo es de alguien que no encaja, o puede ser de alguien que no encaja, de alguien que es rechazado, de alguien que es agredido, y ahí empiezan a aparecer el mundo de los sentimientos. Entonces, fíjate, esa pregunta es muy importante, porque las emociones como tal aparecen, se activan en ese sistema complejo que es muy particular, que es el sistema límbico, pero los sentimientos ya requieren de una relación, de un vínculo
con lo que nosotros pensamos y obviamente Entonces, con la memoria. podemos decir emociones vinculadas con el cuerpo, sentimientos vinculados con la mente. Con la parte cognitiva y con la parte de memoria con la parte de memoria del sistema nervioso. O sea, porque sí, las emociones son más biológicas, están menos filtradas o menos influenciadas por el pensamiento, menos, pero mientras que los sentimientos son producto de nuestros pensamientos y de la memoria que vamos construyendo acerca de la experiencia. Entonces tú estabas describiendo ya 3 capas, hay una 4ª capa. No, la primera capa o el primer núcleo es el reptil, estímulo-respuesta. El segundo núcleo es el sistema límbico, situación, contexto y la respuesta emocional. Y un tercer nivel que es la neocórtex, el sistema cortical, que es de los seres humanos y mamíferos superiores, que ya hay un proceso cognitivo, ya hay algo desde el cual yo pienso sobre lo que está pasando. Y en ese pensar sobre lo que está pasando es que aparece el sentimiento. Como nos estamos acercando ya a la próxima pausa comercial, yo te quiero dejar una pregunta. La neurología de los sentimientos está más allá de los límites de la ciencia. Tú hace un rato describías, bueno, antes había muchas limitaciones, recientemente con los avances científicos se ha podido avanzar un poco más, pero uno se pregunta, ¿esa neurología de los sentimientos está más allá de los límites de la ciencia? Así como de alguna manera se ha facilitado hoy en día entender la neurología de la visión, la neurología de la audición, la de la memoria, se puede entender profundamente, porque te prometo que después vamos a entrar todavía a capas más complicadas, esa neurología de los sentimientos perfectamente. Entiendo que a través de lesiones cerebrales es que se ha podido entender un poco la neurología de los sentimientos, viendo comportamientos que se supone que debían estar presentes y con una lesión no están presentes. Claro. Pero el otro Eduardo, el doctor Carelli, te dejó una inquietud bastante interesante, pero yo quisiera dejarte otra. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Hubo una persona, un genio, que dijo una cosa que por supuesto no lo pude identificar, a pesar de Google, que dijo lo siguiente: no existe biografía sin heridas. Ahora, sobre esa base, ¿qué hago con las heridas? Con las heridas del pasado, de mi pasado, o del pasado de los demás. Vamos a tratar de llegar a esa respuesta, empezando por la pregunta de Eduardo Mitocayo. Precisamente cuando empezaron a estudiarse los cerebros y el comportamiento, la dinámica cerebral a partir de las imágenes de la resonancia magnética, a alguien se le ocurrió, que fue una idea brillante, ¿no? Coincidió de esas cosas que pasan, que las cosas no son casualidad, sino empiezan a haber coincidencias. Ese descubrimiento o ese aparecer y esos estudios coinciden con un cambio de paradigma en la psicología que tiene que ver con la aparición de lo que hoy en día se conoce como psicología positiva, que realmente es un cambio, es un nuevo cambio de paradigma de muchas cosas de la psicología. La psicología positiva empieza alrededor del año 2000, cuando un grupo de psicólogos, de alguna manera muy vinculados con Seligman, un psicólogo de la Universidad de Pensilvania, dice: mira, nosotros tenemos más de 100 años estudiando el comportamiento disfuncional, el sufrimiento del ser humano, el comportamiento maladaptativo, pero nosotros no hemos estudiado realmente, bueno, cómo es el comportamiento adaptativo, el comportamiento en relación a la parte constructiva, el sentirse bien, al bienestar. Entonces coincide, esta pregunta de este grupo de psicólogos coincide con la potencia que nos da la capacidad de entrar a estudiar el cerebro desde otro punto de vista, protegiéndolo, sin que lo vayamos a dañar, y empezamos entonces a discriminar, se empiezan a discriminar
funciones básicas. Bueno, con qué parte del cerebro se lee, con qué parte del cerebro se cuenta, con qué parte del cerebro se analiza, con qué parte del cerebro se construye una imagen. Así empieza más o menos al principio con funciones muy, muy básicas. Y a alguien se le ocurre, oye, ¿por qué no empezamos a estudiar cerebros de personas que tienen otro tipo de sentimientos allí ya hablando? Y a alguien se le ocurre, ¿por qué no invitamos al grupo cercano al Dalai Lama, que son personas que tienen años trabajando en sentimientos muy particulares, de gratitud, de conexión mística, de felicidad, de una cantidad de emociones, de sentimientos muy, muy particulares, y sabían que el Dalai Lama, bueno, yo creo que para los que no lo saben, el Dalai Lama siempre ha sido una persona muy cercana a la curiosidad científica. Entonces, cuando le plantean que por qué no nos traen a personas en su equipo para esto, bueno, el Dalai Lama salió brincando en una pata, encantado de la propuesta, y hace un pequeño grupo de lamas, de monjes budistas vinculados con él, y estos empiezan a someterse a esa lectura a través de la resonancia magnética de lo que está pasando. Entonces empiezan a decirle a alguien, bueno, Eduardo, conéctate con la gratitud. ¿Dónde se siente la gratitud? Y Luis, conéctate con el sentimiento de felicidad. ¿Dónde se siente la felicidad? Y así empezaron a ver cómo ese cerebro empieza a activarse de una manera muy compleja para dar ese tipo de respuestas. De ahí es donde viene este personaje que Matthew Ricard, que lo llaman el hombre más feliz del mundo, sí, porque él era capaz, le decían, conéctate con la felicidad, inmediatamente él entraba en ese estado de felicidad y el cerebro como que se activaba completamente, ¿no? Entonces, fíjate cómo de alguna manera, lo importante y lo interesante de esto, es que de alguna manera nosotros podemos intervenir esa complejidad del sistema nervioso, lo podemos intervenir para lograr un determinado estado, ¿no? En los estudios en relación a esto se encontró con que una pequeña glándula que siempre ha estado dando vueltas por allí como desde el misterio, porque es pequeña, porque no se ha encontrado mucho la función, pero está registrada en estudios y en investigaciones de los sentidos, en toda la antigüedad, los egipcios estaban muy interesados en entender la anatomía humana. Después en los anatomistas del medioevo, aunque los han escondido, también estaban muy metidos en esto. Y había una pequeña glándula, que es la famosa glándula pineal, que nunca se ha encontrado como para que estudio. Y resulta que entonces con estos estudios se han encontrado que en sentimientos de gratitud, de alguna manera de una conexión con eso que podemos llamar la sensación de estar conectados con la totalidad, la glándula pineal se activa, ¿no? Es como un algo que está allí. Entonces hay muchas personas hoy en día tratando o están investigando en relación a la glándula pineal, ¿no? Porque se ha descrito, aparte, yo no sé si por ahí venía la pregunta un poco tramposa de Eduardo, para que decía que van a ver que vamos a entrar en territorios no tan científicos. Entonces, se ha demostrado que la glándula pineal tiene una estructura muy particular que casi funciona como una especie de radar. La glándula pineal tiene unos elementos, tiene una composición, tiene una estructura, vamos a decir, tiene una estructura que funciona como un captador de cosas que pasan alrededor. Entonces, hay una otra diferencia fundamental entre la emoción y el sentimiento. La emoción tiene que ver con algo, un contexto en el que yo estoy interactuando. A mí me quitan algo y me da rabia. A mí viene alguien más grande que yo a amenazarme, me da miedo. Me da tristeza. Pero cuando yo entro a un sitio y yo siento
y este sitio está como pesado, la gente está como, este sitio tiene una mala vibra, por utilizar términos no nada científicos, pero muy coloquiales y muy de todos los días. Esa mala vibra es un sentimiento. Y lo que se está estudiando hoy en día es que aparentemente esa mala vibra la capto a través de la glándula pineal. Entonces, como puedo captar la mala vibra, también puedo captar la buena vibra. O sea, de alguna manera, yo puedo dirigir, no exactamente, no es tan fácil como lo estoy diciendo, ni es tan directo ni tan sencillo, pero de alguna manera yo puedo dirigir lo que yo quiero sentir. Y de alguna manera, fíjate que esa es la higiene mental que hoy en día mucha gente, muchos autores recomiendan. Señor, si usted no quiere sentirse mal, bueno, no se ponga a ver una cantidad de series que inevitablemente se va a sentir mal. O sea, el otro día me puse a ver una serie que no voy a nombrar, pero hay cosas que empieza a sentir uno como un patuque, como una cosa pesada, desagradable. ¿Qué hago yo viendo esto? Déjame cortar esto, pero ya. O sea, si yo estoy, el tener conciencia de esto, para lo mínimo que me sirve, lo mínimo, es para poder decir, oye, mira, no me caló esto. O sea, no, pero esto me enganché con la serie. Bueno, mira, uno se engancha con la serie, uno se engancha con el alcohol, uno se engancha en relaciones tóxicas, uno se engancha en hábitos desagradables. Bueno, y el trabajo es desengancharse. Entonces, si me enganché con una serie que me está llenando de sentimientos desagradables, mira, déjame desengancharme, déjame buscar otras cosas que me enganchen con otras cosas. Hay una teoría que salió también con todo este tema de Facebook y de las acusaciones que se le hicieron a Facebook y tal, que tampoco es el tema de esta reunión, pero hay teorías donde dicen que es que lo dramático y lo catastrófico vende más que lo bueno. Y es verdad. O sea, en este sistema de alarma y en este sistema energético, yo tengo que guardar energía para defenderme de lo que en principio me puede destruir. Entonces estoy mucho más atento de lo que no funcione, de lo que puede ser peligroso, de lo que sí funciona y lo que puede ser agradable. Eduardo, para ponerle más complejidad a esto, existe una neurobiología de la religión, así como la hay de la visión, de la audición. Hay una estructura en el cerebro que permite tener esta experiencia místico-religiosa. Hay dos autores que tratan mucho este tema a nivel de divulgación científica. Uno es Antonio Damasio, el otro Francisco Rubia. Y Francisco Rubia tiene un libro donde se atreve a ir un poco más allá y dice, bueno, sin duda alguna hay un mundo interior en el ser humano, un mundo exterior, pero ese mundo interior y ese mundo exterior yo no los separaría, están dentro del cerebro. Entonces, ese mundo espiritual de la experiencia místico-religiosa también está basada en una estructura cerebral. Eso facilitaría que algunas personas sean más proclives que otras a tener este tipo de experiencia. O ¿cómo manejamos eso? Y Luis me dice que como ya estamos yendo a la pausa comercial, que no dejes de responderle el tema de las heridas. Ok. Pero entonces, bueno, antes de entrar en esta otra inquietud, Eduardo, vamos a responderle a Luis. Okay. Pero vamos a responder la de Luis, fíjate. Porque creo que da paso para aquí estamos tratando como de conectar una cosa con la otra para poder como ir profundizando y tratar de entender. Y nuevamente me interesa que lo que se den cuenta es que si lo podemos ver, tiene una lógica y es simple. O sea, si lo podemos obviamente, si podemos como poner estas cosas en orden, entonces empieza a aparecer como una cierta lógica de funcionamiento y una simpleza, ¿no? Es como lo que podemos llamar, hay un funcionamiento intuitivo en esto, por llamarlo de alguna manera, utilizando la metáfora del funcionamiento intuitivo de los aparatos. Yo no sé cómo funciona un celular, ni tengo que saber exactamente cómo son los circuitos, pero si conozco uno, más o menos sé que hay que apretar unos botones que lo prenden, que lo apagan, que esto.
Entonces, volviendo a la metáfora del sistema nervioso como un aparato que tiene un hardware, que tiene una estructura de soporte y que tiene un software, que tiene unas aplicaciones que uno va alimentando. Desde muy temprano, nosotros vamos alimentando, nosotros en nuestro entorno va alimentando nuestro sistema nervioso, ¿no? Hay primero estímulos, en esa misma construcción evolutiva, hay unos primeros estímulos de piel, de caricia o no caricia, de amabilidad o de violencia, que van generando circuitos sinápticos y que y cuando hablamos de circuitos sinápticos, eso lo pueden igualar a carreteras de neurotransmisores. O sea, si a mí permanentemente me están agrediendo y yo frente a la agresión habíamos dicho que sentimos rabia o sentimos miedo, entonces estamos activando las carreteras, las autopistas de los neurotransmisores del miedo y de la rabia. Y entonces se van construyendo todo un sistema de carreteras de los neurotransmisores de miedo y rabia, y las situaciones obviamente empiezan a ponerse en la memoria. Yo recuerdo aquella vez que me dieron una paliza por tal cosa. Yo recuerdo aquella vez que me dejaron perdido en el centro comercial. Yo me acuerdo aquella vez que me obligaron a hacer aquella cosa y yo no me pude defender. Entonces, en la sumatoria de esas experiencias, de alguna manera pudiéramos decir que recibimos la percepción de que el mundo es amigable o que el mundo es amenazante. Y ya empezamos a construir un criterio de la realidad que nos envuelve. Por eso es que me parece fascinante los comentarios que hacemos al principio, que desafortunadamente por temas de tiempo no vamos a poder desarrollar en relación a lo que significa el 12 de octubre para las diferencias que pueden ver en relación a lo que significa el 12 de octubre. El 12 de octubre es una fecha, el 12 de octubre es una situación, pero dependiendo de cómo se vivió y quién la vivió, uno lo vive de una manera y otro lo vive de otra manera, ¿no? Entonces, para algunos fue una fiesta, para otros fue una desgracia. Entonces, el cerebro de izquierda y el cerebro de la derecha, ¿no? En el espectro político. Tal cual, exactamente. Entonces, fíjate, lo que vamos es que hay una construcción que se va haciendo en el cerebro en relación a la realidad. ¿Por qué es tan importante ver eso y entender eso? Porque en la medida que yo voy siguiendo el tema de la neurobiología y siguiendo el tema de las estructuras del cerebro, en esas autopistas de neurotransmisores, pudiéramos decir que de alguna manera hacemos algo equivalente a una adicción. Yo me hago adicto a los neurotransmisores de rabia. Y como soy adicto, voy a buscar, obviamente inconscientemente, pero voy a buscar situaciones que me terminen generando rabia. Cuando a mí vienen a la consulta y me dicen, no, es que mira, no sé qué me pasó, otra vez encontré a la persona inadecuada, una persona tóxica, una persona... Yo digo, no te encontraste a la persona inadecuada, te empezaste a la persona más adecuada, porque tú eres adicta a situaciones tóxicas. Entonces te vas a buscar a la persona que te va a generar este tipo de neurotransmisores. Entonces no te buscaste tú te la cabeza que te buscaste una persona inadecuada, te buscaste a la más adecuada. No, es que yo no quiero sentir eso. Bueno, perfecto. Es válido. Vamos a ver cómo cambiamos eso. Vamos a ver cómo nos salimos de esa adicción, porque estás adicto o adicta a las emociones que generan esas neurotransmisores que te genera también la relación tóxica. O personas que todo el tiempo están metidas en temas de agresividad. No, es que yo otra vez, yo no sé qué me pasa. Eres adicto. O sea, hay un neurotransmisor allí que te está demandando, oye, actívame. Y uno ve muchísimas veces que si eso no se ha trabajado, las personas vinculadas con atmósferas agresivas se encuentran, entonces finalmente aparece una persona que conocieron en la playa, totalmente relajado, totalmente tranquilo, totalmente... Me siento incómodo con esto, es que no sé cómo, demasiada tranquilidad me fastidia, no lo hablan como fastidio, pero hay una incomodidad. Y es interesantísimo reconocer esa incomodidad, porque es la misma incomodidad que tiene alguien adicto que le quitan el estímulo adictivo.
Entonces, bueno, lo interesante realmente de poder entender esta neurobiología o este neurolaboratorio interno, lo interesante es que nos permite entrar en pautas, nos permite entrar en todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen la mayoría de las corrientes de terapia? Uno otra vida. Primero tratan de entender ese aparato complejo que es la memoria, pero vamos a poner en perspectiva. O sea, ¿verdad? Mira, tu infancia fue muy dura. Eso no quiere decir que la vida sea así, o que tu vida tenga que ser así. Vamos a tratar de ubicarte en qué tan dura. Bueno, porque tuve unos padres complicados, o porque no tuve padres, o por lo que sea. Mira, esos elementos que están ahí marcaron la forma que tú sientes el mundo, de alguna manera se pueden mover hacia otro lado. Eduardo, esa dinámica que tú estás describiendo con los neurotransmisores aplica también para el tema religioso. Perdona que te interrumpa. Aquí hay una oyente que nos pregunta, además del saludo, ¿los dolores musculares reflejan una emoción, una situación emocional? Hay una situación que se ve cada vez más, que la fibromialgia está vinculada a la fibromialgia, podemos decir, hay un componente psicosomático emocional. O sea, como la emoción es una carga energética, si la emoción no sale o no se expresa de una manera adecuada, la carga energética queda presa en algún sitio. Esa es lo que explica las condiciones psicosomáticas, ¿no? La enfermedad de los riñones, la jaqueca, la hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí. Y lo religioso. A lo religioso tiene que ver con la pregunta de Luis. Porque así como hay un neurotransmisor para la rabia, para el miedo, lo que hemos encontrado con las lamas, también hay neurotransmisores que tienen que ver con otro tipo de sentimientos. Ahí encontraron la oxitocina. O sea, la oxitocina es un neurotransmisor que se activa, que se manifiesta cuando encontramos a alguien con el que hay un vínculo particular, con el que empezamos a hacer un vínculo particular. El vínculo, además la oxitocina es el vínculo más del grupo, ¿no? Bueno, porque siempre hay la pregunta acerca de, bueno, ¿y qué pasa si la madre no se enamora de su hijo que está recién naciendo? Y de enamorarme es amarlo, o sea, es como, porque bueno, porque si uno está enamorado de un niño recién nacido y lo abandono, el otro recién nacido se muere. De alguna manera, la demanda del desastre es tan fuerte que tiene que haber un tipo de amor particular. Entonces, se encontró que químicamente la oxitocina es una hormona que vincula. La medida que amamanta o la medida que se da una situación de alimentación, hay una producción de oxitocina, hay una producción de oxitocina. Y entonces, cuando la oxitocina se encontró que la oxitocina también se activa cuando uno se enamora, cuando uno entonces se con alguien, se activa con un reconocimiento que quiere estar con esa persona, hay una activación de oxitocina. La oxitocina está vinculada otra vez con la glándula pineal. Por eso es que el tema de la glándula pineal está en el ejercicio, el desarrollo, la investigación de la glándula pineal va a ser muy interesante. Ahora, como sé que a cada rato se nos acaba el tiempo, muy rápido, no quiero irme sin también encontrar una inquietud que Eduardo más o menos ha comentado, ¿no? Que es, bueno, y cómo se quiere entender, que entonces comentaba que no me quería ir sin contestar un poco algo que ha venido Eduardo señalando, que es hasta qué punto hay un aspecto netamente biológico, orgánico, concreto en el tema de los sentimientos o en el tema de la felicidad, hasta qué punto hay otras estructuras.
Hay algo que a mí me gusta recordar también mucho, porque creo que nos toca hacerlo como ejercicio. Una cosa es la construcción que ha hecho el hombre occidental de la realidad del mundo, muy basado en la ciencia, en lo concreto, en el materialismo, y otra es cómo lo han construido el pensamiento oriental, el mundo oriental. Para muchas corrientes orientales, para muchos elementos de pensamiento oriental, ya no le queda la menor duda de que nosotros tenemos como diferentes, lo que ellos llaman diferentes cuerpos. Hay como diferentes capas del ser en el ser humano. Hay una primera capa que es la capa concreta, que es la capa orgánica, mi cuerpo de carne y hueso. Pero para ellos existe otra capa, empiezan a partir de eso, capas energéticas que son diferentes. De ahí viene la famosa aproximación a lo que ellos llaman los cuerpos astrales. Ellos dicen que nosotros tenemos una capa energética, tenemos muchas capas energéticas, pero la capa más cercana al cuerpo físico es la capa del cuerpo astral. Y el cuerpo astral, dime. Disculpa que bueno, como llegó el final del tiempo, pero yo no quiero que se mate esto, porque siento de que le falta mucho desarrollo todavía, esto que tú estás hablando. Quería preguntarte si tú nos puedes acompañar próximamente para continuar con lo que estás desarrollando y profundizarlo adecuadamente, porque bueno, va a quedar ahí en el aire. Sí, y sobre todo que hay una pregunta que me acaba de llegar, y es, después de tantas heridas, ¿seré capaz de disfrutar la vida? No me quiero despedir sin decirle a la última pregunta de la persona que nos está escuchando que sí existen vías para poder sanar las heridas. Entonces, muchas vías. Lo importante es realmente tener la intención y tener la actitud de buscar esas vías y seguro, dentro de todas las posibilidades, va a encontrar alguna. Entonces, bueno, pero quería agradecerte, Luis, y agradecerte, Eduardo, por esta invitación fantástica. Realmente ha sido muy rico la conversación. Entonces, bueno, realmente un placer. Sí, muchas gracias. Y muchas gracias, Alexia, por estar con nosotros. Muchas gracias, Alexia. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.